Hola a todos, vengo acá de nuevo para que veamos el circuito M317. Ese es un circuito integrado que nos permite hacer reguladores de tensión y con un voltaje de salida ajustable. Pueden verlo acá que se parece, este es el aspecto físico del elemento, el modelo LM317. El aspecto físico es este. Si ustedes lo compran, pues tiene esta forma. Es un integrado similar a los del Milia 78XX, 79XX. Igual que los de la 78XX, 79, también es un regulador de tensión. Pero en este caso este es ajustable. Entonces, esto lo he sacado de las hojas de datos del elemento. Entonces vean que otros dentro de la familia LM y son el LM117, el 217 y el LM317. El más popular de ellos es el LM317. Da una corriente de salida de 1.5 amperes. Pero bueno, tenemos acá, vean, tiene 3 pines igual que en el otro. Y tenemos acá un voltaje de entrada, un voltaje de salida. Ahora, en este caso, tenemos un pin, que es el pin 1, que llama ajuste. Con respecto a este pin, vean que el circuito que aparece en las hojas de datos tiene un arreglo de resistores. Es prácticamente un divisor de tensión, digamos. Entonces, está formado por una resistencia fija, R1, y una resistencia 2, que cuando le vemos esta flechita de acá quiere decir que es una resistencia variable, es un potenciómetro. Entonces, al mover este potenciómetro, tenemos variaciones de voltaje de salida. Veamos, ahora todo esto pues, tiene una ecuación que describe su comportamiento. Entonces, vamos a ver ahora. Esta es la ecuación. Esta ecuación pueden verla también esta la van a encontrar en el sitio web, la van a encontrar en todos las hojas de datos de cualquier fabricante. Esta es la ecuación que rige el comportamiento de todo este circuito. Aquí adentro hay todo. Aquí adentro, lo vamos a ver más adelante, que aquí adentro hay todo un circuito cuyo comportamiento del voltaje de salida es esta ecuación. Entonces, en esta ecuación, veamos que tiene una variable que se llama un Vref, luego también el voltaje de salida es una función de la resistencia 2 y de la resistencia 1, o sea, depende de el voltaje de salida depende de los valores de estos resistores. Depende de una que se llama corriente de ajuste y también de R2. Ahora, veamos, acá hay que hacer algunas consideraciones. Una de las consideraciones es que esa corriente de ajuste es una corriente interna dentro del sistema electrónico que está aquí dentro. Esa corriente interna puede tener una corriente máxima de 100 microamperes. Pues 100 microamperes es una corriente muy baja. Es una corriente muy baja. Muchos de nosotros con un tester así muy básico no vamos a poder medir una corriente de 100 microamperes. No la vamos a poder medir porque es una corriente que se sale este se llama del límite de cuantificación, o incluso se nos puede salir del límite de detección de un instrumento de medición. Es decir, es una corriente bastante pequeña que algunos testers ni siquiera la van a detectar. Entonces, tan pequeña que de forma práctica nosotros podemos decir que este se multiplica por el valor de R2. A verles un poco, R2 está en el orden de los kilos. Entonces, esta parte de acá de la ecuación, al ser multiplicada por una cantidad tan pequeña, pues aproximadamente vale 0.
aproximadamente vale 0. De tal forma que nosotros nos podemos quedar solamente con esta parte de la ecuación. Y nos olvidamos de la otra parte que quitamos, la justificación que está pesada, digamos, por una corriente muy pequeña. Entonces, ¿yo con qué me quedo? Con que el voltaje depende de un valor de referencia y de una relación de las dos resistencias de acá. Ahora veamos. El valor de referencia. El valor de referencia es un valor de 1.25 voltios. También es un valor que viene del análisis interno de este circuito, ¿verdad? Así es que nosotros acá lo vamos a tomar como una constante. Luego, la resistencia 1. La resistencia 1 puede tomar diversos valores. Generalmente se usan valores de resistencia que se encuentran entre 120 ohmios hasta 240 ohmios. Y la otra es la R2. R2 generalmente se usa un potenciómetro de 5 kiloohmios. Pueden usarse otros valores de resistencia, potenciómetro. Sí se puede, sí se puede. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver acá estas relaciones, ¿verdad? Significa que entre más grande sea este valor del potenciómetro, por ejemplo 10K, pues vamos a tener que este cociente va a ser más grande, multiplicado, o bueno, le vamos a sumar una unidad, por ejemplo, vamos a dividir entre este valor, se divide entre el valor que tengamos acá de resistencia, luego se suma más 1 y luego lo multiplicamos por Bref, pero entre más grande es esto o entre más pequeño sea esto, el cociente completo puede ser más grande o más pequeño. Si este cociente es muy grande, pues yo voy a tener valores altos de BO. Y si el cociente es pequeño, voy a tener valores menores de BO. Acá tengo preparado en Excel, metí la ecuación. Miren, tengo acá la ecuación. Es esta ecuación, en donde tengo 1.25, que es un valor constante, y luego esta casilla que tengo acá es el valor de R2, es decir, el valor de potenciómetro. Y el 240 estoy usando acá para R1 un valor de resistencia de 240. Entonces, este es R2. Veamos acá, es el potenciómetro. Entonces, yo quiero ver cómo varía el voltaje de salida en función de R2, en función de los valores de resistencia que toma el potenciómetro. Entonces, vean, cuando el potenciómetro toma un valor de 500, tengo un voltaje de salida de 385. Cuando está en su mínimo, por ejemplo, tengo un valor de 1.25. Quiere decir que si yo le doy el mínimo valor al potenciómetro, entonces el voltaje de salida va a ser 1.25. Quiere decir que el voltaje mínimo que me va a dar una fuente que yo haga con este integrado es 1.25. Cuando subo 500 me da 385. Cuando subo a 1000 me da 646. Vean, en el tope tengo yo 27.29 voltios. Cuando por completo el potenciómetro. Si quisiera seguir aumentando esto, por ejemplo, podría tener valores de 550 y de kilo. Entonces, con una resistencia R2 de 6 kilos, yo tendría 32.5 voltios. Entonces, ahí puede verse cómo se va dando la progresión. Y vean que cómo es linealmente el cambio de tensión. Veamos ahora. El circuito quedaría de esta forma. Esto que yo tengo acá, esto que tengo acá, es justamente esta parte de acá. Lo que he hecho es agregarle un de capacitores que el mismo fabricante recomienda poner. Este capacitor lo podríamos, si tenemos acá una capacitancia lo suficientemente grande. Por ejemplo, aquí tengo, si yo tuviera acá en lugar de 220 microfarads, tuviera una de
de 1000 microfarads, este ya no lo usaría. Este podría prescindir de él. Pero el fabricante siempre lo pone porque no siempre tenemos un rizo bajo acá. Recuerden, aquí tenemos la etapa de rectificación, aquí tenemos el filtrado. En este caso tenemos acá una etapa de regulación y un pequeño por acá, también un capacitor de un valor de capacitancia no tan alto para mantener una salida acá estable. Si lo armáramos, pues es un poco similar a esto, donde voy a tener las partes, ¿verdad? Acá tengo un puente de diodos, un potenciómetro que vendría a ser este que está acá, un resistor, que es este resistorcito de acá, es este que tengo aquí, el filtro, que sería este capacitor, y luego tengo este de acá. En este circuito aparece, o posiblemente, es muy probable, que este sea un transistor. Es posible que aquí sea un transistor que quien hizo este circuito le agregó para poder drenar corrientes más altas que lo que maneja el integrado. Veamos ahora algunas de las cosas importantes. Esto lo he sacado justamente de las hojas de datos y es importante que veamos los ratings máximos de los elementos. Por ejemplo, acá tengo 40 voltios. Este es la diferencia de potencial entre la entrada y la salida. O sea, si yo voy a tener un voltaje de salida, digamos de 30 como máximo, yo debo cuidarme que si ese voltaje de salida es 30, que la entrada pues no tenga una diferencia de 40 voltios con respecto a la salida. Es decir, hay que buscar tener diferencias entre voltaje de entrada y voltaje de salida y no tan altas. ¿Por qué? Porque al tener diferencias muy altas entre voltaje de entrada y voltaje de salida, el elemento en sí, él solito va a disipar más potencia, o sea, se va a calentar más, aunque no tenga una carga conectada. Acá tenemos, bueno, temperaturas de operación. Vean, desde 0 hasta 125. Estos tienen más rango de temperatura de funcionamiento. Y acá tenemos temperatura de almacenamiento, desde menos 65 grados hasta 50. O sea, lo podemos tener incluso en un congelador y el va a estar bien, digamos, va a soportar esas temperaturas de almacenamiento. Ahora, cuando les decía que este bloquecito tenía dentro todo un sistema, pues es todo este sistema electrónico. Y vean, como estamos hablando de reguladores, vean cómo va a aparecer acá el uso de diodos Zeners. Al final, el elemento, su regulación, esa propiedad de mantener un voltaje constante, la toma de elementos internos. Y esos elementos internos también recuerden que son Zener. Es el elemento que está diseñado para mantener voltajes, niveles de tensión de una manera, vamos a decirlo, una manera constante. Ahora acá pueden ver que tiene toda una gran cantidad de estos transistores, que aún no los hemos tocado en este tema. Tiene resistencia internamente, todo a nivel microscópico. Entonces, del análisis de todo este circuito sale la ecuación que vimos inicialmente. Ahora, algunos circuitos. Miren, tenemos, este circuito es muy interesante, es un regulador de tensión que tiene protección. Tiene protección si se hace un cortocircuito a la salida o si se hace un cortocircuito a la entrada. Él está protegido. En otro caso, eso podría dañarlo. Tenemos también circuitos, entradas de control digitales. Tenemos acá un cargador de baterías, por ejemplo, un cargador de baterías para baterías de 12 voltios, para acumuladores. Vean, acá se ha seleccionado un resistor que nos da, este de 2.4 es un resistor que nos da justamente el voltaje necesario para cargar un acumulador de auto. Entonces, esto es todo por el momento. Hay otras lecturas adicionales que pueden para completar el aprendizaje de esto.